Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su repetición en esta estación, tu estación, www.radiobota.com. Así también los domingos a partir de las 11 de la mañana nos encuentras en YouTube, en Soror Encuentro Feminista. No se te pase a las 11 de la mañana en Facebook, Soror Encuentro Feminista. Pues bien, en esta ocasión tenemos a una gran invitada, un poco lejos de la Ciudad de México, porque estamos aquí en la Ciudad de México y nuestra invitada pues te encuentras en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. ¿Así es, ahí? Sí, buenas noches o buenas tardes o buenos días según nos escuchen. Yo soy Saraí Miranda Juárez. Actualmente trabajo y vivo en San Cristóbal de las Casas. Trabajo en el Colegio de la Frontera Sur y ya llevo casi 8 años acá estudiando a la niñez y en particular a las niñas indígenas en esta región. Pues bienvenida. En la voz, con el gusto de siempre, le saluda Toika, en la dirección técnica Carla Redondo y en la producción Paris Paredes. Les damos una bienvenida con mucho gusto y agradecemos el acompañamiento que nos hacen semana a semana. En esta ocasión, como ya nos comentó Saraí, estaremos charlando justamente sobre la niñez rural, sobre las niñas rurales. Saraí, tú ya tienes una larga trayectoria porque ¿cuántos años que llevas en San Cristóbal? Bueno, viviendo acá en San Cristóbal ya voy a cumplir 8 años. Estudiando las infancias, pues ya un poquito más, ya voy a cumplir casi 20 años. Pero especializándome en las infancias rurales e indígenas, sí, los 8 años. 8 años. Tú en principio, ¿nos quieres comentar un poco sobre tu trayectoria académica? Tú eres economista y eres originaria del Estado de México. Yo nací en Toluca y ahí estudié hasta la maestría, la licenciatura en economía y luego una maestría en ciencias sociales en el Colegio Mexiquense y después fui a la Ciudad de México a estudiar un doctorado en estudios de población en el Colegio de México. Después me fui a hacer un postdoctorado a la Universidad de Buenos Aires, especializándome en estudios sobre infancias y juventudes. Y después tuve la oportunidad de entrar a una cátedra CONACYT acá en el Colegio de México, en el Colegio de la Frontera Sur, y desde ese entonces, desde el 2016, estoy acá en San Cristóbal de las Casas, en Ecosur, en la unidad San Cristóbal. Sí, es interesante esto que nos comentas, porque a veces fíjate también del resultado de la escucha entre el público resulta que hay quien nos pregunta cómo se han formado las personas que charlan en este programa, las personas invitadas. Entonces, tu trayectoria es tan interesante. Me llama la atención que tú eres originaria de Toluca. No es una población meramente rural. ¿Cómo es que a ti te atrae este tema? Bueno, desde la licenciatura yo hice mi investigación de tesis para obtener el título con una tesis que se llama Distribución de tierra y pobreza rural. Y entonces ahí empecé a ver que la población rural tiene ciertas desventajas en relación con la población urbana. Eh, y posteriormente ya con la maestría hice mi investigación y me enfoqué en jornaleras agrícolas en el Estado de México, pero en regiones rurales, porque el Estado de México pareciera ser que lo vinculamos siempre con lo urbano, con lo muy cercano a la Ciudad de México, con la zona metropolitana y con zonas urbanas industriales, pero tiene también un importante sector rural y producción agrícola, ¿no? Entonces yo estudié eso en la maestría con los
los jornaleros y sobre todo las jornaleras agrícolas en un sector de la floricultura. Y después para el doctorado ya me enfoqué más en los niños y las niñas que trabajan en el sector florícola también en el Estado de México, al sur del Estado de México, en una zona pues caracterizada como rural y que generan agricultura de exportación, que es en estos cultivos de vanguardia como son las flores y donde pues trabaja todo tipo de población y todos los grupos de edad, incluyendo a los niños y las niñas. En este contexto, lo que sí, en este contexto no es población indígena, pero sí es población rural. Sí, Entonces, pues, digamos, fue más o menos mi interés por la ruralidad está desde que yo estudié la licenciatura, ¿no? Y pues ahí fui, pues, haciéndome preguntas en todos los estadios de mi formación y viendo las complejidades de el mundo rural y las desventajas que tienen frente al mundo urbano, ¿no? sí, justo que me llama la atención esta relación entre rural e indígena. Pero antes de ello, estoy pensando y quiero preguntarte, cuando tú te interesas por la niñez, porque te los encuentras en el mercado de trabajo, entre las actividades de trabajo, haciendo esta actividad que nos señalas. Sí, o sea, cuando hice la tesis de la maestría, yo fui al sector, a esta rama productiva que es la floricultura de exportación al sur del Estado de México. Y entonces, pues hice trabajo de campo y ahí visualicé que no solo había muchas mujeres, porque es una rama productiva que contrata muchas mujeres, que está muy feminizada, sino que también había bastantes niñas y niños. Y entonces ese tema ya lo abordé en el doctorado. Y en el doctorado entonces ya hice trabajo de campo, pero enfocada hacia la observación y de la participación de los niños y las niñas. Y entonces en ese contexto también me di cuenta que el mercado de trabajo y las actividades productivas en donde participan los niños y las niñas, pues son muy variadas. Los niños y las niñas trabajan en todos los sectores productivos, en todas las ramas productivas, pero de manera muy heterogénea, ¿no? O sea, como su participación es heterogénea y está muy lejana del imaginario de los niños que venden en las calles, ¿no? Que es lo primero que pensamos cuando vemos trabajo de los niños y las. Y ahora, que ya estoy viviendo acá en San Cristóbal, me he dado cuenta de cuáles son los nichos de mercado en donde están las niñas indígenas y básicamente que provienen de zonas rurales y de comunidades que son rurales también, ¿no? Y que llegan a las ciudades y que es básicamente el sector servicios y el sector y pues el trabajo el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico en hogares de terceros. Sí, fíjate que bueno, rescatando el título de nuestro programa, que es Las niñas rurales, ¿nos puedes abundar sobre esta diferencia entre qué sería rural y qué sería indígena? Hace referencia al espacio y las características del espacio, como qué tan, en términos como muy cuantitativos, el INEGI define lo rural son aquellas comunidades que tienen de 0 a 2.500 habitantes, o sea, con muy pocos habitantes, ¿no? Eh, y tiene que ver con un territorio y con una extensión territorial. Y lo indígena tiene que ver con una identidad personal y colectiva de grupos humanos, ¿no? Bueno, el INEGI también tiene distintas formas de definirlo. Está quienes hablan una lengua indígena, se pueden definir como indígenas, y quienes se consideran pertenecientes a un grupo indígena. Eh, Hay una diferencia, pero sí coincide el lugar en donde habitan la población indígena, en su mayoría habitan en las zonas rurales, ¿no?
aunque también hay bastante migración a las zonas urbanas, con Sí, motivos laborales o motivos de estudio o motivos para buscar servicios públicos, ¿no? Como salud, educación, bueno, acceder a un empleo. ¿Mm? incluso hoy en día también como por una migración forzada, ¿no? Ante la inseguridad. También han sido desplazados de sus territorios, ¿no? Y tienen que buscar llegar a las ciudades a donde a lo mejor no los reconozcan. Aquí hay colegas que estudian a las mujeres desplazadas de ciertos grupos indígenas que provienen de zonas rurales y lo que hacen es, como hay conflictos como de mucha violencia, pues interreligiosa o incluso de los grupos criminales relacionados con las drogas, y para que no los identifiquen, son desplazados, llegan a las ciudades y para que no los identifiquen, ya no usan, por ejemplo, sus trajes típicos, ¿no? Para que no sepan que son de ese grupo étnico y de esa región. Entonces, pues ya el uso del traje típico se va perdiendo. Ajá, así es. Cuando tú vas adentrándote en tus estudios académicos, te encuentras con todas estas situaciones. ¿Qué te llama la atención con respecto a las niñas rurales? Bueno, pues de inicio, creo que me movía una sensibilidad por visibilizar las desventajas con que llegan a las ciudades y cómo esas desventajas hacen que sean muy expuestas a las violencias, ¿no? Y a la explotación. Entonces me di a la tarea de investigar a estas niñas que llegan a la ciudad provenientes de las zonas rurales en busca de cumplir un sueño, por ejemplo, estudiar, ¿no? Porque todos sabemos que la oferta educativa en las zonas rurales, sobre todo en las que son estas zonas de menos de 2.500 habitantes y que están sin acceso, sin caminos, sin carretera, pues no hay oferta educativa suficiente. A lo mejor se llega a la educación primaria y después para la educación subsecundaria pues ya tienen que emigrar o tienen que ir a otra comunidad. Y bueno, estas niñas vienen buscando eso o vienen también, es como muy heterogéneo y muy diverso, o vienen también buscando simplemente supervivencia cotidiana y ayuda para los familiares, ¿no? Para su grupo doméstico. Y entonces eso las hace muy endebles, esas desventajas que tienen, que además algunas no son bilingües, solo hablan su lengua, las hace muy proclives a que abusen de ellas, a que las exploten. Y eso fue como el primer acercamiento que tuve cuando llegué a San Cristóbal. Por ejemplo, cuando llegué a San Cristóbal me di cuenta que había muy frecuentemente en las puertas o las ventanas de las casas letreros que decían se solicita chamaquita o se solicita chamaca o se solicita niña, ¿no? Para muchacha. Y entonces eso dije, bueno, pues si esto está ocurriendo en las casas tan libremente, seguramente es un fenómeno o una práctica cotidiana. Y efectivamente encontré que era una práctica cotidiana en donde muchos hogares prefieren contratar, entre comillas, o emplear a una niña indígena que una mujer adulta porque les representan ciertas ventajas, ¿no? eh, Asociadas con distintas eh, eh, dinámicas sociales, como una de esas el machismo, el adultocentrismo, el racismo, ¿no? Sí, esto es sorprendente, pero no es imposible, ¿no? De pensarlo, porque sucede en las ciudades. Incluso aquí en la Ciudad de México, tan lejana de los ámbitos rurales, no de los ámbitos indígenas, porque sí hay indígenas aquí en la Ciudad de México, diferentes grupos de personas indígenas de todas edades, niños y niñas y adultos, pero aquí en la ciudad también se da esto, ¿no? O sea, qué sorprendente de que cuando la oferta para estas actividades es de mujeres adultas, o sea, las mujeres adultas son las que buscan estos trabajos, pero aún sigue habiendo gente que busca chamacas.
porque así les dicen, ¿no? A las jovencitas, chamacas, que esto hablaría de una edad, ¿como de qué edad estaríamos hablando cuando dicen Pues, solicita chamaca? pues por ejemplo, aceptan desde los 8 años. Yo hice un ejercicio porque había algunos letreros, por ejemplo, en las terminales donde salen los taxis hacia las comunidades, había letreros, se solicita muchacha o se solicita muchachita. Y entonces yo llamaba por teléfono y decía, oiga, tengo una niña que quiere trabajar, pero tiene 8 años, ¿estaría de acuerdo? Y entonces, sí, no importa, así me contestaban, ¿no? Entonces, Wow, desde los 8, 9, 10, 11, 12 años. Eh, Depende de la situación, a veces son los mismos padres los que las traen y hacen el acuerdo con la familia donde se va a quedar. A veces son ellas, sobre todo cuando son de más corta edad, y a veces son ellas las que vienen solas, con su propia agencia, dicen yo ya terminé la primaria, me voy a ir y voy a buscar estudiar la secundaria y voy a trabajar, ¿no? Pero al final son acuerdos en desigualdad de circunstancias, porque pues hay una desventaja ahí, ¿no? Hay algunas niñas y adolescentes que llegan a un acuerdo con la familia empleadora en la que les van a proporcionar escolaridad y manutención a cambio de que ellas trabajen, y hay quienes sí les cumplen, porque incluso aquí en San Cristóbal hay escuelas que se llaman secundarias de trabajadores, que son en el turno vespertino, y ahí tuve oportunidad de entrevistar a un montón, casi más de 50 o 60 de diversos grupos de secundaria primaria, secundaria, primero, segundo y tercero de secundaria, y que están en esa situación de que vienen y viven en una casa de terceros y ahí les cumplieron la escolaridad, pero hay otras a las que no les cumplen la escolaridad y a veces no les pagan, con unos tratos muy antes, incluso encontré a 6 niñas cuando hice una investigación en, en situación de encierro con candado o es- con llave, ¿no? sí. Hablando de los datos del INEGI, antes de que avancemos, Saray, te quiero pedir que nos des, INEGI considera la edad de las niñas y de los niños hasta qué, en qué rango de año, en qué rango de edad. De 0 a 17 años. Cuando ya cumplen los 18 ya se consideran adultos. Y hay distintas, por ejemplo, de 0 a 3 años, pues es la primera infancia. De 3 a 5 años es la infancia en edad preescolar. De 6 a 12 es la infancia en educación primaria, y de 12 a 17 es la adolescencia, pero la adolescencia es un subgrupo de la infancia, ¿no? O sea, Sí. se consideran adolescentes, pero también siguen considerándose como niños y niñas. Entonces, en realidad, las chiquitas son, si las niñas son de menores de 18 años, son niñas, y son niñas que están trabajando, que están en la explotación. En su mayoría sí están en situación de explotación, y están en situación de explotación mientras el Estado pues las desprotege, porque estar en una unidad doméstica a puertas cerradas es como estar en el ámbito de lo privado, donde no se mete el Estado, ¿no? Es un poco como que si hay violencia contra las mujeres, pues eso es problema de la pareja y no se mete el Estado porque es un problema privado. Es un poco lo mismo que pasa con estas niñas que vienen de las comunidades rurales a las ciudades para trabajar. Pues el Estado no se mete porque considera que es un espacio de lo privado, ¿no? Sin embargo, pues tendría, ahí, digamos, el Estado no está cumpliendo con su responsabilidad de protección hacia los niños y las niñas. Es como doble falta, yo creo, lo miro así, estar ahí, porque por un lado, no les protege, no les garantiza, ¿no?, sus derechos, y por otro lado tampoco tiene claro el asunto de que si están trabajando o no, porque además el trabajo infantil no está permitido en México.
que no esté permitido el trabajo infantil en México es un arma de doble filo, porque las políticas públicas están pensadas para erradicar y prohibir, y en ese sentido pues desprotegen, porque siempre la prohibición genera otras dinámicas, ¿no? E invisibiliza donde realmente hay trabajo, y no va a desaparecer, porque el trabajo de los niños y las niñas en cualquier modalidad es un trabajo como resultado de la supervivencia económica, es una estrategia de supervivencia económica. Y entonces cuando se prohíbe, pues se estigmatiza, por ejemplo, muchas de estas niñas, las que están, por ejemplo, en la escuela, no podrían estar en la escuela si no vinieran en estas condiciones. Y si se llegara a prohibir, entonces se les quitaría el derecho a ir a la escuela, que también es un derecho básico, ¿no? Es decir, el Estado tiene que procurar cambiar todas estas condiciones estructurales que están permeando para que trabajen estas niñas, como la pobreza o como la falta de oferta educativa en sus comunidades. Por ejemplo, muchas de estas niñas lo que me contaban es que en su comunidad había primaria, y para ir a la secundaria tenían que ir a otra comunidad, que tenían que caminar 45 minutos, por ejemplo. Pero entonces no había quien las acompañara y era peligroso. Y entonces los papás dijeron, no, pues no vas porque te puede pasar algo en el camino y nadie te puede llevar. Y entonces ellas ante eso decidieron pues mejor migrar a una ciudad, y como pues no es que tengan las mejores condiciones económicas para que les manden dinero las familias, entonces lo que hacen es trabajar y estudiar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, digamos, cuando no se solucionan esas cuestiones estructurales, si no se atacan esas cuestiones estructurales, el trabajo de los niños y las niñas no va a cambiar. Y si lo vuelven muy punitivo y prohibitivo, pues va a ser peor, porque va a seguir siendo muy desprotegido, ¿no? Claro, Digamos, hay la alternativa de regular y de revisar que estas niñas y estos niños que están en esta situación no sean explotados, no estén encerrados, se les cumpla realmente la escolaridad, ¿no? sí, claro, surgen otras formas de explotación, incluso de esclavitud, ¿no? Esto de mantener a las niñas, a los niños encerrados, son formas de esclavitud, digamos. Que esto es un problema del sureste, ¿no? En la investigación que hice y en algunas formas que me he ido documentando, encontré en Guadalajara, que es de la segunda ciudad más importante de este país, encontré una organización de mujeres feministas que se hicieron pasar por una agencia de colocación de empleo de mujeres que trabajan en casa, ¿no? De trabajadoras del hogar. Y entonces pusieron letreritos en zonas de alto nivel adquisitivo de que pues somos una agencia de colocación. Y entonces las personas llamaban, por ejemplo, y decían, no, pues necesito una trabajadora del hogar. Y decía, bueno, pero tiene 12 años, ¿tendría problemas? Y decía, no tengo problema. Entonces también es una práctica que sucede en las grandes ciudades, no solo en el sureste. Y las colegas que se han organizado, las trabajadoras del hogar en la Ciudad de México, reconocen que no saben en la Ciudad de México cuántas niñas están trabajando en esa gran ciudad y que cuántas de ellas están encerradas. Así es. Así es, no hay números, ¿no? No hay, la niñez es como que está muy en estudiar el asunto, es uno de los grupos vulnerables de acuerdo a la política social del Estado, las niñas y los niños, pero no son atendidos. O sea, esto parece que estén colocados en los grupos vulnerables, los deja ahí colgados, ahí están colgados, han estado colgados por muchas, durante varias administraciones ya del gobierno. Y entonces siguen siendo vulnerables, y de la vulnerabilidad de la infancia, de ser niñas y niños, pasan a otras vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, de las mujeres, etcétera. Y este récord, este título, esta forma de vivir, y la vulnerabilidad no
no cambia, no se rompe. Interesante porque en ciencias sociales nosotros lo vemos como la interseccionalidad, que tiene que ver con no solo una suma de desventajas, sino una interacción para poner en un lugar de subordinación profunda a estos sujetos. Y lo que yo he estudiado es que son las niñas indígenas que provienen de ámbitos rurales las que tienen más marcadores de desigualdad y que tienen mayores desventajas sociales en en la larga cadena y eslabones sociales que hay en esta sociedad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ellas portan el ser mujeres, el ser indígena, el provenir de lugares rurales y además el ser niñas que digamos que no alcanzan la mayoría de edad, ¿no? Y entonces algunas son además migrantes, entonces todas esos marcadores les generan una situación muy profunda de subalternidad. Y entonces llegan a las ciudades pues con mucha vulnerabilidad hacia los malos tratos, la explotación, la violencia y muy difícilmente o tienen que pasar por romper muchas barreras para, para lograr cierto nivel de bienestar, ¿no? Y bueno, no quiero que quede la impresión de que ellas no tienen agencia y que no lo logran, porque muchas de ellas logran llegar como trabajadoras del hogar, logran llegar a sus estudios universitarios y rompen muchas barreras, pero sí se les dificulta muchísimo y se les dificulta muchísimo en relación con las niñas que no vienen de ámbitos rurales y que no son indígenas, ¿no? Sí, las cuales tampoco lo tienen tan fácil, pero digamos ya están en el camino, ¿no? Y, en cambio, las niñas indígenas y rurales la tienen muy difícil. Tú tienes una publicación al respecto, platícanos de ello, Saray, platícanos de esta publicación. Ay, muchas gracias. Fíjate, es un libro que saqué como con los resultados de esta investigación que les estoy contando. Esa investigación la hice del verano del 2017 al verano del 2018 y es básicamente el análisis de la situación de estas niñas que trabajan eh, eh, y lo analicé por medio de la interseccionalidad en dos sectores, en dos espacios, aquí en San Cristóbal de las Casas y en Tapachula, en la ciudad de Tapachula. Y en ambas espacios, digamos, son niñas y adolescentes que provienen de zonas rurales y que son indígenas, ¿no? Y entonces, pues vi ahí la diversidad de situaciones en las que se insertan en el trabajo y vi cómo, pues como te contaba, estos marcadores sociales las ponen en una desventaja eh, pues muy preocupante porque no les permite acceder, por ejemplo, después al bienestar, ¿no? Y en Tapachula, por ejemplo, son niñas indígenas que provienen de la ciudad de Guatemala, del país de Guatemala, que son pues migrantes internacionales y a ellas se les agrega ese marcador de ser migrante internacional, ser migrante indocumentado y siempre las empleadoras siempre las están amenazando que si no haces esto, si no te portas como yo te digo, si no aceptas estas condiciones, te voy a acusar con el gobierno porque eres ilegal, ¿no? Siempre está eso. Y acá en San Cristóbal de las Casas, que es la región de los Altos de Chiapas, son migrantes internas de las comunidades de los Altos de Chiapas y están también en condiciones de mucha vulnerabilidad hacia la explotación y el abuso. Pero te digo, hay algunas que sí se les cumple la escolaridad, que han logrado incluso llegar a la universidad, pero hay otras, digamos, en todo este espectro, que están incluso encerradas bajo llave. Eh, Hay, por ejemplo, conocí el caso de una niña que ni siquiera estaba registrada, su nombre no estaba registrado, o sea, no existía, digamos, en términos civiles en este país y ya estaba
haciendo trabajo doméstico en un hogar de terceros, ¿no? Esos sin acta de nacimiento no podía ir a la escuela, no podía, si se llegara a enfermar tampoco podía recibir la atención necesaria, ¿no? Bueno, eso es un gran problema. Chiapas, por ejemplo, es el estado que tiene mayor proporción de niños rurales e indígenas que no están registrados, ¿no? Entonces eso también se va implicando ahí. Esto último que señalas, ¿con qué tiene relación, Sara? Y además de la ausencia del Estado, ¿no? De la ausencia de las instituciones del Estado, que es lo que podríamos estar pensando en un primer momento, miren, ¿con qué más tiene relación? Fíjate, primero, los niños y las niñas que nacen en las comunidades rurales sin acceso, sin infraestructura de acceso, pues es difícil donde no hay una unidad representativa del registro civil y que tienen que ir a lo mejor a una cabecera municipal o se les complica el transporte y les representa un costo económico. Eh, Eso es una. Otra es que históricamente la mortalidad de los niños y las niñas en las zonas rurales ha sido muy alta. Entonces digamos, es un cálculo costo-beneficio que hacen las familias y dicen, pues nos vamos a esperar a ver si nos sobrevive a los 3 o 5 años y entonces ahí sí ya lo registramos, ¿no? O la registramos. Es una combinación de varios factores, ¿no? Pero al parecer también tiene mucho que ver con que pues es un costo económico trasladarse y es una obligación del Estado. Yo, es una obligación de los padres, pero estos padres también están en una situación estructural de vulnerabilidad. Entonces, quien más responsabilidad tiene es el Estado de ir y ver a quién tiene que registrar, ¿no? Y bueno, lo básico de siempre, ¿no? Generar infraestructura hasta, por más remotas que se encuentren las comunidades, debe generar infraestructura para que puedan tener acceso al bienestar, ¿no? Y el de estar registrados tiene que ver con el bienestar. Sí, esto es lo que podríamos mirar en un primer momento, ¿no? Que las instituciones no están presentes en diferentes territorios, ni el registro civil, ni el DIF, etcétera. Pero también hay algo que tiene ahí que ver, tiene que ver con los usos y costumbres. ¿Tú puedes comentar esto? Sí, también, digamos, hay algunas costumbres que yo diría que, por ejemplo, las niñas indígenas sufren muchísimas violencias, ¿no? En sus hogares de origen. En el caso de Chiapas, por ejemplo, estas violencias, más que estar asociadas a los usos y costumbres, o sea, sí están en parte asociadas a los usos y costumbres, por ejemplo, que son muy patriarcales, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, que saliendo de la primaria ya se casen. Y si no se casan, meten a la cárcel a su papá, ¿no? A la cárcel comunitaria. Pues porque ya a esa niña ya le toca casarse y ser responsable con un hombre de la comunidad, ¿no? Y las que se atreven a romper las reglas, pues entonces hay castigo, ¿no? Pero también sufren muchas violencias asociadas al alcoholismo de los padres y de los hermanos. Y este alcoholismo es también un problema colonial, porque por ejemplo aquí en Chiapas y en el sureste, en la época de la colonia, el trabajo a los indígenas se les pagaba con aguardiente, por ejemplo, y eso se volvió un problema histórico, estructural, y, y eso cuando se combina con lo patriarcal, pues termina siendo una bomba de violencias, ¿no? Porque sabemos que el patriarcado, pues como se legitima es con violencia. Entonces, pero hay que tener como mucho cuidado en ese sentido para no estigmatizar también a las comunidades indígenas, porque bastante estigmatizadas están ya y bastante racismo sufren ya, ¿no? Hay que tomarlo con cuidado y ver, pues el trasfondo de eso, como te cuento lo del alcoholismo, ¿no? Es un problema colonial también,
la colonización vigente que existe todavía. Sí. Y que al final, perdón, y que al final, pues son los más afectados, son los niños y las niñas. Si comparamos entre niños y niñas, pues las niñas, ¿no? Esto es muy complejo, Saraí, entonces. Muy profunda en la forma de vida de las niñas rurales y más si estas niñas rurales son indígenas, porque tienen muy escaso acceso al bienestar, escaso acceso a la salud, escaso acceso a la educación, escaso acceso a los derechos sexuales y reproductivos, a las ciudades, escaso acceso a trabajos dignos, ¿no? Eh, y que no sean precarios esos trabajos. Y bueno, sus trayectorias educativas siempre les cuesta más trabajo, ¿no? Porque tienen que trabajar y estudiar, porque tienen que atender a lo mejor las necesidades de un hogar en donde son trabajadoras domésticas o buscarse la supervivencia cotidiana, ¿no? Al mismo tiempo de estudiar. Entonces, bueno, tienen una serie de desventajas asociadas a los portadores de su cuerpo donde solamente con acciones estatales se puede revertir. Solamente con acciones estatales. ¿No miras tú otras posibilidades? Sociedad civil, ¿no? Y la sociedad civil ha hecho mucho, por ejemplo, aquí en San Cristóbal de las Casas hay varias organizaciones muy serias que defienden los derechos de los niños y las niñas y atienden a todas estas violencias, pero siempre es insuficiente porque no tienen los mismos recursos que el Estado. Y el Estado tiene no solo los recursos, sino la obligación de que se cumplan los derechos para cada individuo de esta sociedad por más lejos que viva, por más, eh, sí, o sea, por más alejada que esté su vivienda, ¿no? Y entonces el Estado recoge los impuestos de cada uno de los ciudadanos de este país. Y entonces en ese sentido tiene todas las herramientas y tiene todos los recursos para hacerlo. Y las organizaciones de la sociedad civil son muy serias, le echan un montón de ganas y hacen mucho con muy poquito, ¿no? Con muy pocos recursos, con poca gente, y son o sea, se les respeta mucho ese trabajo y han hecho mucho, pero siempre es insuficiente. Ellas mismas lo reconocen. En tu publicación, Saraí, coméntanos un poco hasta dónde llegas. Llegas un poco a esta revisión, a nombrar estas ausencias del Estado. ¿Y has pensado en qué hacer? Porque esto lleva siglos, ¿no? Esta situación ya lleva tiempo, vamos muchos años. ¿Qué hacer? Por ejemplo, lo que le apuesto, por ejemplo, a cambiar la narrativa de la política pública frente al trabajo de los niños y las niñas. Mira, por ejemplo, esta política erradicatoria lo que hace es estigmatizarlos, pero además solo pone el foco en los niños que se ven. O sea, por ejemplo, aquí en San Cristóbal de las Casas, cuando llegué en el 2016 había una iniciativa del gobierno municipal que decía, vamos a limpiar los andadores turísticos de los niños vendedores y los perros. Entonces, imagínate eso, igualar a un niño vendedor con Claro, un perro. en esta narrativa. Esas narrativas de prohibición eh, invisibilizan a otros sectores. Por ejemplo, aquí hay canteras de piedra y ahí trabajan niños y niñas. O en los mercados trabajan niños y niñas cargando cosas muy pesadas. O en las casas donde están las niñas que trabajan en actividades del hogar. Y esas no las tocan, no las mencionan. Es un poco una política pública muy superficial, en donde criminalizan a la niñez que trabaja en la calle vendiendo estos vendedores ambulantes
y no soluciona nada en realidad, ¿no? Hay estados de la República en donde hay padres presos y niños en el DIF separados porque estaban vendiendo en la calle sus cositas y los acusaron de tratadores y explotadores de menores. Por prohibir el trabajo infantil, por erradicarlo, ¿no? Y ahí les están quitando, les están negando un derecho fundamental a esos niños que es vivir en familia. Eh, y entonces está como muy tergiversado. Aquí, por ejemplo, tú sabes que en Oaxaca hay un festival que se llama la Guelaguetza en el verano. Y entonces Sí, van niños tzotziles y celtales a vender sus artesanías, migran y van, saben que ahí está el festival y migran. Pues hace 2 años en la Guelaguetza, en este país con tanta inseguridad, con tantos niveles de, pues sí, de inseguridad, se necesitaron 2 patrullas y 10 policías para detener a 2 niños de 9 y 14 años que estaban vendiendo sus cositas en la Guelaguetza. Entonces, esa política se tiene que cambiar, se tiene que dejar de estigmatizar a los niños que trabajan y que se ven, y se tiene que proteger a los que no se ven. Y entonces, y bueno, de manera paralela, se tiene que dar suficiente oferta educativa en las zonas rurales, suficiente infraestructura en las viviendas que tengan agua potable, que no tengan, que tengan acceso a drenaje, que tengan acceso a un mercado de comida, porque a veces solamente viven de lo que es sus parcelas. Que tengan acceso a empleos por más lejos que vivan estas familias, que se revitalice la producción agrícola en el campo y la producción que no sea solo producción de subsistencia, que se apoye a los pequeños productores, porque actualmente se apoya, pero a los grandes productores, ¿no? Que están muy capitalizados, y que se trabaje mucho en reducir la pobreza, y entonces ahí sí van a ver que va a empezar a reducir el trabajo de los niños y las niñas. Y hay varias experiencias en África y en Asia que han dado resultado, ¿no? sí, sabemos de ello. Yo diría simplemente atender la pobreza. Tal vez erradicar, bueno, está difícil, pero atender la pobreza, atender el acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, al bienestar. Platícanos de alguna experiencia que tengas en mente en este momento sobre estos países, lo que han hecho, cómo lo han hecho. En Tailandia, que es además, en un tiempo, todavía lo es, porque bueno, son problemas de larga data, de turismo sexual contra niñas y niños, ¿no? Entonces, ahí lo que hicieron fue ampliar la oferta educativa, y eso redujo el número de niños y niñas en esta industria del sexo, ¿no? Y eso es muy grave, eso, digamos, ya no es trabajo, eso es una explotación y es un delito de los adultos. Pero pues las familias que no tienen muchos recursos, pues tienen una alternativa ahí, ¿no? Y entonces, pero esto se complicaba pues porque no había acceso a la escolaridad, y eso pues ayudó. Y, por ejemplo, en estos países africanos, entre ellos Etiopía, el trabajo más que erradicarlo, se incentivó el trabajo de los niños y las niñas, y el trabajo de los niños y las niñas lo sacó de las guerrillas y de los grupos armados, ¿no? Entonces, sobre todo en este país, ¿no? Que ahorita está proliferando mucho la cultura del narco, y que los niños y las niñas quieren tener acceso a teléfonos, a un modo de consumo que si no acceden a ciertos grupos criminales, pues no pueden tener. Entonces ahí habría que ampliar, por ejemplo, las becas. En la encuesta nacional de trabajo infantil, la última, nos dice que más del 60% de las niñas y los niños que viven en ámbitos rurales no tienen ni una beca para estudiar. Entonces, ampliar las becas, que las becas que están, bueno, sabemos que en esta administración aumentaron las becas, pero que lleguen a las zonas rurales, a las Exacto, que comunidades, llegue. a las comunidades más alejadas, ¿no? Y eso va a tener impactos, en mayor o menor medida, va a tener impacto en el bienestar, y en que si van a trabajar los niños y las niñas,
sea bajo la protección de las familias, de su propia familia, y no en lugares en los que nadie se atreve a entrar, ¿no? Como el ámbito de lo privado. Sí. Pues Saraí, qué temas tan interesantes. No se diga el tema de la interseccionalidad, ¿no? Es súper interesante, nos muestra tanto, nos muestra estas características, estos cruces, estas condiciones. Quiero preguntarte, ¿aceptarías tener una charla próximamente en este programa para continuar con este tema que tú conoces bien? Pues muy bien, muchas gracias. Porque justo que es necesario poner la mirada de quienes toman decisiones, la mirada en el tema de las niñas y los niños, en garantizar su educación. Para la próxima que me inviten, me gustaría platicarles sobre cómo las niñas rurales, con todo lo que tienen en contra, ejercen su agencia y salen a flote y logran un montón de cosas. Excelente, ya tomé nota para que sea pronto. Vamos a organizar la agenda para que sea pronto este programa. Claro que sí, muy interesante. Pues, ¿sabe? ¿Quieres tú cerrar el programa con algún comentario, alguna propuesta, alguna idea? Pues, digamos, para quienes nos están escuchando, que colaboremos todos en desmontar esta narrativa de que los niños y las niñas que trabajan son siempre explotados y son víctimas de las circunstancias, ¿no? Sino más bien profundizar y reflexionar que es un problema más complejo que eso, que tiene que ver con la pobreza de los hogares y que no podemos estigmatizar ni a ni a las niñas que trabajan, ni los niños que trabajan, ni a sus familias de origen. Sí, muchas gracias. Nos dejas con esta reflexión justamente. Pues bien, agradecemos, Saraí, te agradecemos mucho esta charla, compartirnos tus conocimientos, de tu experiencia, de tu expertise con respecto a las niñas rurales. Pues bien, es un gusto tenerte aquí. Sí, esperamos tenerte pronto. Enviamos saludos a nuestros amigos, a nuestras amigas y les agradecemos que sigan este programa. Nos despedimos en la voz, Oica, en la producción técnica Carla Redondo y en la producción general Paris Paredes. Hasta pronto.